Bienvenidos todos al Triángulo de la Confianza, aquí en nuestra sede del Hotel Iberostar Gran Pácar, en la puntica del Prado Habanero. Hoy hemos querido levantar un tema que, bueno, es polémico, es simpático y tiene también un basamento popular importante. Un poquito de hipocresía. ¿Es educación? Así es como se titula el tema que vamos a hablar, del que vamos a hablar hoy. Y para ello he invitado a la periodista y presentadora Indira Román Geraica y a Alvaliria Chant Galvez y a Wendy Oram Galvez, porque son las hermanas Galvez, músicas, productoras y compositoras también. Así que con estas tres damas haremos el Triángulo de la Confianza. La bienvenida al Triángulo de la Confianza, puedo decir con toda la confianza, valga la redundancia, queridas amigas, ¿no? El tema es muy simpático, un poquito de hipocresía, es educación. Quiero decirles que antes de que empezáramos a grabar, ya ellas estaban afuera conversando sobre situaciones de vida y todas esas cosas. ¿Qué opinión le merece esta frase popular? La hipocresía es parte de la educación formal. Bueno, yo, con permiso a las chicas, a las que admiro, por cierto, muchísimo, yo no me considero una mujer hipócrita. Sin embargo, sí creo que en determinados momentos de la vida y de la profesión que tenemos nosotros, una dosis de hipocresía no viene mal. Por el tema de mantener la paz, la armonía y tratar de que el trabajo quede lo mejor posible. No en todos los lugares, no en todos los contextos, uno puede decir todo lo que cree y poner las caras que quisiera, aun cuando no esté bien. Y por una cuestión de que a veces es necesario tratar con esas personas o tratar en esos contextos para lograr lo que uno quiere, es necesario esa pequeña dosis de hipocresía. Creo que sin traicionarte a ti mismo. Siempre y cuando eso no afecte lo que tú crees, tus valores éticos, tus valores personales, tus valores profesionales y que lo que estén haciendo no te dañe a ti, yo creo que sí es un poco de educación. Yo pienso que, disculpa que la interrumpa. No, aquí se interrumpe, aquí no se pide la palabra. También es importante entender que muchas veces el receptor que tiene la otra persona, a veces notas y te das cuenta que no va a entender la verdad, que para ti es verdad, porque sabemos que no hay verdades absolutas. No lo va a entender. Y decides acortar camino. Exacto. Y entonces, o a veces la verdad que tú intentas hacer evidente, entiendes que puede ser cruel para esa persona, cuando esa persona no tiene medios para solucionar. Entonces, ¿para qué vas a ahondar en algo que no va a tener solución? En algo que simplemente va a hacer notar algo que probablemente la persona sepa y no puede cambiar. Entonces, uno prefiere ser educadamente hipócrita y dejar pasar la situación. Me gustó la formulación esa, pero igual después la voy a contestar, educadamente hipócrita. Pienso que también en toda relación escogemos qué peleas tener, qué momentos para guardar la energía, hasta dónde ceder o no. Pienso que siempre hay un poco de flexibilidad y puntos de no inflexión, o sea, hasta dónde ceder y hasta dónde no ceder. ¿De qué depende esto, por ejemplo? Cuando hablas de relación, hablas de cualquier tipo de relación. Todas las relaciones. Humana, emocional, sí. Eso depende por lo menos en lo personal, depende de los límites que tú tengas, hasta dónde puedes llegar para alcanzar un objetivo y hasta dónde ya te estarías traicionando. ¿Cuál es el límite de cada persona? ¿Los límites se negocian? Yo creo que sí. Yo sí. Yo al menos personalmente y siempre mientras mejor entiendas cómo negociar, más cosas obtienes de lo que necesitas. Hablo desde relación de pareja hasta relaciones laborales. Vas y enfrentas una batalla cuando sabes que la otra persona no está preparada para entender tus puntos o establecer límites comunes y es por gusto. Entonces, en ese momento a lo mejor vale ser un poco hipócrita, dejar pasar la situación hasta esperar que la otra persona esté en el mismo momento, vamos a decir, emocional que tú para establecer. Y en las relaciones, aquí pienso que todas somos artistas de alguna manera, laborales muchísimo más, sobre todo en el arte, que es algo tan subjetivo. No son artistas de alguna manera, son artistas. Artistas, sí. No me lo pongas en medias tintas, son artistas. No me lo relativicen. Ustedes, a propósito de los trabajos, del trabajo que hacen, están todo el tiempo negociando su propio trabajo.
con representantes, con productores, en tu caso también, para espectáculos que tienes que... Con el público. Con el público. ¿De qué armas se ocupan ustedes? O sea, ¿qué armas tienen para poder discurrir de esa manera? Porque las estaba escuchando desde lejos, yo estaba escribiendo una cosita y las estaba oyendo. ¿De qué armas se hacen ustedes para poder seguir siendo exitosas y educadamente hipócritas? El respeto, para Sí, mí el respeto. Darse a respetar y respetar a los demás y hallar como una media, donde quizás no hago todo lo que tú quieres y a mí no me gusta todo lo que tú haces, pero tenemos que hallar un punto medio, donde ambos salgamos satisfechos de ese trabajo. Pero yo creo que la clave está ahí. Y además del respeto, saber si vale la pena o no eso que vas a decir. Si tú crees que te aporta a ti o le va a aportar al otro, o si el otro es receptivo en lo que tú vas a decir y te va a escuchar y va a haber un cambio. Y un tercer elemento es, si me daña emocionalmente, no. Eso es sagrado para mí. Pero también es parte de conocerse, de saber cuáles son tus límites, que además no tienen por qué ser definitivos, simplemente dependen de la etapa que estás en la vida, la circunstancia, de tu de la objetivo concreto con esa situación o esa persona. Mira, hay algo muy claro en las mujeres artistas, que creo que todas compartimos, y es que las personas creen que siempre tenemos la cara del escenario, ¿entiendes? Y no, somos personas por dentro que tenemos todo tipo de vivencias y todo tipo de situaciones. Pero he ganado más enfrentando las batallas, enfrentando conversaciones. Con la cara que no es del escenario. Sí, de hecho con la cara del escenario, pero Claro. con lo de adentro, que, ¿sabes? Lo que yo llevo, pero con la sonrisa y con una tal vez fingida docilidad, pero al final lo que yo necesito con los límites que estabas estableciendo es esto. Y hasta que no lleguemos a eso, no vamos a parar. Pero tú crees que no, tú crees que yo soy la artista que se deja fluir, que está en el escenario siendo feliz, todo chilly, ¿entiendes? Muchas veces eso nos pasa porque las personas tienen esta imagen predeterminada de que, Claro, de que todo la está mujer perfecto. artista debe ser esto. Y que tu mundo es también muy perfecto, de alguna Exacto. manera. Sí, nosotros siempre nos estamos divirtiendo. Y ahí es cuando tienes que entrar en un poco manipulación, ¿no? Es mi trabajo todo el tiempo. Me pasa mucho con el público, que a veces quieren oír cosas que yo no soy capaz de cantar. Por principios éticos o porque simplemente no tengo la capacidad física para hacerlo y tengo que entrar en una docilidad de, bueno, a lo mejor hago un pedazo de la canción, pero no la hago hasta donde no me parece que deba o te hago otra cosa que es parecido y tratas de complacer sin traicionarte. Pero Wendy, también no solo el público, la negociación, ya cosas más serias, que tienes que utilizar la hipocresía, la negociación, como decía Rolando, con los managers, con los productores, con los directores, que disculpa, pero te ve mujer, te ve y siempre intentan meterte el pie. Dicho Nosotros hemos por trabajado juntos, ¿se han sentido bien? Sí. Digo yo, porque me están metiendo en un saco, no me meten en ¿Qué ese tú estás saco. diciendo? Habrán sido hipócritas conmigo. No me meto en ese saco, fíjate. No, que al te contrario, voy a sí decir. lo que nos sentimos representadas, Rolando. ¿Tú crees que esto? Y entonces me gusta porque él echa la pelea contigo, es Sí, maravilloso. sí, exacto. Gracias es por muy fácil eso. trabajar contigo porque no hay que ponerse máscara, no hay que fingir nada porque... O sea, eso quiere decir que yo solo he visto la belleza, ¿eh? Para que entiendan. Voy a encender el incienso, voy a encender el incienso. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando de la hipocresía en el triángulo de la confianza. Me cuesta un poquito decir eso, ¿no? Un poquito de hipocresía es educación, más o menos por ahí va el título. Esto se acabó en tremenda changa en la primera parte. Pero tú decís una cosa muy interesante. Empieza la hipocresía esa que forma parte de la educación formal, o que queremos decir que forma, y viene la manipulación. ¿Eso es controlado o es resultado de un proceso de comunicación con la otra persona? Para mí es un proceso de comunicación en el que he aprendido, lamentablemente, incluso disfruto. Ahí te empiezan a crecer las uñas. Sí, disfruto tomar el control.
Lo que pasa es que reconozco que eso solo hay que usarlo para momentos determinados, no puede ser la vida, porque en realidad no tienes de verdad lo que son las otras personas y uno no puede sentirse Dios en ese sentido, pero es un arma, una estrategia de combate infalible. ¿Quién lo diría con esa cara de ángel? A ver, vamos a aclarar una cosa aquí porque este programa lo ven personas. Y eso sonó a que bueno. A qué buen día, manipuladora que metió. En el No, escenario, pero ojo, en el escenario. Salva la hermana, salva la hermana. Yo que la conozco desde que nació y que la he visto transitar muchas etapas en su carrera artística, lo que ella ha estado logrando hace unos pocos años, de ese dominio de ella misma, y luego del espectador de llevar los públicos más difíciles, los públicos más apáticos y traerlos y envolverlos en su arte. Se logra con todo esto, con todas estas herramientas. Y creo que en eso sí es una maestra. ¿Les es difícil a ustedes como mujer transitar por el medio artístico sin esta herramienta de la que estamos hablando hoy, de esa hipocresía formal un poquito? Muy difícil. ¿Les es difícil? Para mí no. Para ti no. No, ya te digo, yo voy por la vida en paz y armonía y si creo que eso va a ser más bien que mal, no me es problema. Y de hecho yo soy una mujer que intenta todo el tiempo evitar conflictos. Yo trato que la gente se sienta cómoda, o sea, estoy hablando en el plano laboral, yo trato que la gente se sienta cómoda y hacer equipo, porque si no hacemos equipo en este trabajo nuestro, estamos perdidos. Ni yo lo disfruto, ni la otra persona lo disfruta. O sea, para mí no es difícil porque si algo me es muy incómodo, trato de enfocarme en lo positivo que tiene esa persona. Y no pensar el otro. Tiene que ser, como te decía al principio del programa, que me esté haciendo daño a mí, que me haga un daño emocional y que yo no me sienta cómoda. Pero no me es para nada difícil. Ya, no sé si es que quizás de tanto llevar en este medio uno se acostumbra a ese tipo de tratamientos. Lo que entendí de la pregunta fue que si era difícil transitar sin utilizar estas herramientas. Sí, es difícil, es imposible para mí. Hay que utilizarlas. Todo el tiempo. Tienes que entrar en negociaciones o, decidir esta batalla no la voy a librar, lo dejamos así. O también tienes la opción de ser totalmente sincero, que ahí también pegamos de tener sinceridad sin empatía. A veces el exceso de sinceridad no resuelve el problema. Yo creo que la gente el exceso no es yo creo que la gente no está preparada para eso, para recibir esa sinceridad. Ajá. Por más de que la gente escuche podcast y que diga, ay, sí, dime la verdad y yo voy a mejorar, incierto. ¿Crees que es un problema cultural? Es un problema cultural. Y es un problema también de complejos de las personas, sobre todo, no sé en el ámbito de ustedes, que es más musical, pero yo hablo desde el mío. La gente no está preparada para eso. También hay personas con problemas de personalidad, valga la redundancia, que utilizan o se escudan en la verdad cruda para sacar también problemas internos y reflejarlos en otras personas. Porque es como que yo le diga a un cojo, mira, eres cojo, él sabe que es cojo. Entonces no estás construyendo nada diciendo esa verdad. También entonces, es la manera en que se diga. Pero no obstante a eso, y lo digo por experiencia propia, yo hoy por hoy me limito, casi no lo digo, hacer una crítica a alguien, aunque sea constructiva, y los que me conocen saben que yo no soy ni una persona venenosa, y te voy a adornar las cosas de la mejor manera, pero por experiencia propia me he dado cuenta que la gente no recibe la crítica de la mejor manera, o al menos esa sinceridad. Y entonces yo lo que hago es, mira, no lo digo, porque si te va a molestar lo que yo te estoy diciendo, que es en aras de ayudarte, no lo hago. A mí me encanta cuando la gente me lo dice así como dices tú, o sea, en buena onda me dice, oye, creo que lo que estás haciendo no es correcto, o no lo estás haciendo de la mejor manera. Y yo, lejos de que me afecte, trato de mejorarlo, siempre y cuando me lo digan de forma constructiva y me lo digan a privado. O sea, yo he tenido gente que me ha dicho en redes sociales cosas horribles. El momento y el lugar. Y eso sí no me gusta porque, mira, hay una cuestión de uno, el ego de uno también se ve afectado. ¿Sueles contestarle a estas personas que te dicen cosas en las redes sociales? Suelo contestarle, pero sumamente educada y diplomática. Aunque por dentro me esté muriendo y la rabia me esté carcomiendo. Pero yo tengo una imagen que cuidar y jamás nadie nunca va a ver nada mío en redes sociales, ni ofendiendo, ni agrediendo, para nada. Creo que sales perdiendo más tú que yo. ¿Haces un uso responsable de las redes? ¿A ustedes les ha pasado lo mismo, alguna cosa? Todo el tiempo. Casualmente tenemos un par de videos, de reels, de contenidos que la mayoría de los comentarios son muy agradables, hermosos, y siempre hay uno o dos bastante mordaces o cínicos que en mi caso prefiero como tirarlo a broma, ¿no?
porque si respondo lo que Yo he lleva... aprendido una técnica en la que las personas de este tipo, que sueltan ese Eso. mal que tienen dentro, muchas veces cuando tú les preguntas por qué lo hiciste, por qué lo dijiste o qué quieres decir con eso, ahí le desmoronas como que esa intención que Le tenías. desmontas la... Le desmontas. Y eso me funciona muchísimo incluso en las redes. Cuando te hacen una crítica de esta que no ha nada que ver, bueno, ¿y por qué lo dijiste? ¿Qué quieres decir con esto? Ahí se quedan callados o ahí mismo me responden con un comentario entonces positivo. Eso me resulta. Nos estamos yendo un poquito del tema con las Sí. redes sociales, pero, No, pero bueno, pero- quería, perdona, Es ¿no? parte de la vida. Puedo, es parte puedo. de la vida, sí, sí, sí. A mí me pasaba con las redes, por ejemplo, la gente no te ve directamente la cara. Y yo creo que eso les da como Poder, una sí. supuesta valentía para decirte las cosas, pero Eso yo es te convencía cierto. que Eso si da estuvieran de poder, frente sí. no te lo Eso dirían es cierto, de eso esa es manera. Y lo otro es que a mí me pasó que en las redes yo suelo ser muy sarcástica a veces. Y Y la gente molesta. era mi manera de defenderme. Después Sarcástica, dije, irónica. sumamente irónica en las redes. Al principio dije, no, porque esto va en contra de mi imagen. Yo te voy a responder a ti diplomáticamente y las personas que me siguen en mi comunidad se van a encargar también de defenderme, porque además estoy quedando mejor yo, siendo educada contigo. Quien está quedando mal es esa otra persona. Es un cambio, es lo que tú decías, es como un aprendizaje a lo largo de la vida, conocerte a ti emocionalmente, saber qué te queda mejor y qué no, con qué vas a estar bien, con qué Pero vas a... además, no. para poder usar el sarcasmo y la ironía, necesitas de un interlocutor que sea inteligente. Exacto. Porque cuando son básicos No no, lo te lo pueden entienden entender. y va No todo lo Y es pueden bien. peor, entender. y es peor. Y es peor. Y entonces ahí es cuando decides, ¿para qué voy a librar esta batalla si no estamos Exacto. hablando de lo mismo? Déjalo ir. Y te desgastas si no tienes un Desgastas. interlocutor que valga la pena. ¿Dónde está la medida para ser educadamente hipócrita, como tú ahorita planteaste la formulación, y no corroernos el alma? Es decir, seguir siendo nosotros mismos, educados, candorosos, nobles, solícitos, solidarios. Es decir, vamos a apostar por la luz, esa que llevamos dentro. ¿Dónde está la medida? Porque también te iba a hacer una pregunta, pero después, y te la hago igual, ¿no? Te rodean, tú dijiste personas venenosas, ¿no? Yo digo, y te rodean muchas personas venenosas en el marco laboral, pero eso sería poner en tela de juicio a personas que conocemos o que están detrás de las cámaras, no sé. Y este programa no es para eso. Pero iba a la medida de ella trabaja con nosotros, señores. Es una que le encanta mosca- el tema. una mosca que está aquí y trabaja con nosotros. No cortes eso. Y entonces te comentaba, ¿no? Que hasta dónde está la medida en ser, de estar muriéndose de la risa en las casas. ¿Dónde está la medida en seguir siendo nosotros buenas personas y que el ejercicio de esa hipocresía educada no rebase nuestras capacidades y nos convertamos un poquito en seres viles? Ahí iba enfocado. Ahí entra en juego el tema de qué es el bien, qué es el mal. Usualmente las personas que pensamos o reconocemos como malas personas no se reconocen a sí mismos como malas personas. Entonces, parte de conocerte, de tratar de no traicionarte a ti mismo y ya lo demás pienso que se va de control. No sé, ¿ustedes qué piensan? Yo evito Evitas. siempre y cuando se pueda. Ya en el ámbito laboral hay momentos en que no vas a rechazar un trabajo por muy bueno que sea, porque a lo mejor la persona con la que vas a trabajar no tiene que ver mucho contigo, pero sí evito. O sea, yo tengo muy pocas amistades buenas, porque a mi círculo personal no entra cualquiera, a mi casa no va cualquiera. Entonces ese tipo de personas venenosas en mi vida no tienen cabida. Y puedo tener un par de conversaciones contigo, pero hasta ahí. O sea, yo en ese sentido sí soy bastante drástica. Pongo un límite, pero bien marcado. Yo creo que, como ellas dicen, hay que priorizar en nuestras vidas las relaciones saludables. Y una relación saludable no implica hipocresía, porque es una persona con la que puedes ser tú 100% y esa persona te entiende y esa persona puede ser. Exacto, yo creo que eso es Entonces, fundamental. Vamos a hacer una pausa. Gracias a ustedes por los comentarios a esta dirección electrónica que pasa por el borde inferior de sus pantallas. También sus cartas, muy bienvenidas, a la esquina de Masón y San Miguel, que es donde se ubica el canal Habana. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando de la hipocresía. ¿Es educación? Acá en el Triángulo de la Confianza.
la adulación como componente social, ¿no? Cuando alguien llega, hay que saber definir un poquito lo que es el agradecimiento por tu trabajo y la loa a la adulación. Yo le tengo pánico a eso. En lo personal se me eriza el espinazo. Y respondo de una manera cortés y tal, pero casi que no me lo creo, ¿no? ¿Les pasa a ustedes así? ¿Cómo lo toman? Mucho. Pasa mucho que a veces permitimos como sociedad cosas precisamente por la adulación, por no entrar en un conflicto y por no decir realmente lo que se piensa y lo que está mal. Ahí, a veces me pasa mucho que incluso pido criterios sobre lo que estoy haciendo y a veces recibes mucha adulación y tú necesitas ver la parte negativa, ¿sabes? Para crecer. No, y ver la esencia. La adulación no te deja ver la No te esencia. deja ver la esencia, porque además estás reconociendo muchas veces en el rostro de esa persona que lo que te está diciendo no va con en realidad lo que está pensando. Entonces, me parece lo peor, ¿sabes? De esas personas trato de no rodearme, porque además crece tu ego, siempre va a crecer, es una cosa que se disfruta. Bueno, yo no sé semánticamente la connotación de la palabra adulación, pero siempre que yo la pienso en un contexto negativo, porque entiendo de las personas que van a agradecerte lo que hiciste por ellos, que reconocen tu talento, pero ya yo creo que cuando pasa a la adulación ya es una cosa forzada, un sentimiento que no está ahí, que no tiene fondo y que está persiguiendo algún fin oculto que no te están diciendo claramente, por lo menos en mi experiencia personal. Entonces, para mí siempre es un poco como eso que tú dices, es una sensación extraña, vaga, que sabes que ahí no es. Ahí no es. Yo le tengo un poquito de temor a esa palabra, pero en el sentido contrario. A mí me encanta decirle a mis colegas o a mis amigas, por ejemplo, yo estoy loca por decirle a ella que me encantan sus aretes. Y Pero yo, eso está dicho hermoso. Exacto. pero yo Desde una sé que la sinceridad gente- a prueba de bala. pero a veces me da miedo que la gente crea que la estoy adulando y que la gente desconfíe, pero por ejemplo, si yo veo a una colega que está súper linda en un escenario, le digo, me encanta cómo te proyectaste el vestido, los zapatos, porque yo soy así. Me sale natural. Y a veces me da miedo que la gente diga, ay, pero, mira, demasiado, ¿eh? Y a esa palabra yo le tengo un poquito de temor. Y en Yo sentido... creo que la medida está en la proyección interior, que sea sincera. Exacto. Y somos seres humanos, no hay que ir a la universidad para entender eso, esa conexión, cuando realmente Es es que además verdadera. la mayor cantidad de comunicación está en el hecho no verbal, no en el verbal. O sea, tú puedes estar diciendo villas y castillas, pero lo que tú estás comunicando con tu gestualidad, Yo soy extremadamente expresiva, es muy, lo muy que expresiva. Y si algo me comunica. gusta, a veces se me va la mano, pero soy extremadamente expresiva. En sentido contrario, de alguna manera ya he aprendido a ver cuando la gente te está siendo sincera. Lo que te está diciendo, ¿verdad? Lo está diciendo de corazón. Y no es que lo está diciendo por quedar bien o por ganarse un punto contigo. Y en esos casos le digo, ay, muchas gracias. Ay, yo soy súper amable en ese sentido. Claro, Muchas gracias, pero ya. Lo se dejo es y ahí. se agradece. Lo Claro, dejo Mira, ahí. de claro hecho, que sí. lo que decía Wendy, disculpa que te interrumpa, yo pienso que los verdaderos manipuladores que estamos rodeados de ellos, que son, voy a decir yo personalmente, psicópatas, son los que aprenden a modular y a, ¿sabes?, igualar lo que están diciendo con su gestualidad, que es lo que en realidad percibe la gente y no es lo que tienen en el cerebro. Porque la mayoría de las personas, cuando somos hipócritas, comunicamos una cosa, pero no verbalmente, muchas veces estamos diciendo otra. Y está en el lector que está frente a nosotros si lo entiende o no. Pero los reales manipuladores que te acaban la vida son aquellos que pueden manipular su físico, y llevarte a donde ellos quieren y en Esos realidad... son profesionales. Sí, sí, son profesionales. No, Esos y son psicópatas. profesionales. Eso es un problema ya entrando en ciencia cerebral de que no tienen empatía y entienden cómo manipular y ya tú sabes. Así es. Igual yo, por así es. ejemplo, Ella sigue, la mosca sigue Sí. haciendo me sus gusta el delicias. tema. Yo me fijo mucho, por ejemplo, yo no sé si es un cliché, pero para mí es importante que la gente te mire a los ojos, que no baje la mirada cuando te está Eso diciendo es las cosas. básico, es importante que la persona te mire, exactamente. Y que sea consistente con lo que te dice, porque muchas veces pasa que lo logran, pero en otro momento tienen otra manera de ser, otra manera de pensar y tú, uy, pero... Estas personas, dígase psicópatas, pueden enmascarar sus reales intenciones un momento, pero hay cosas que fallan, hay maneras de darte cuenta. No siempre piensan lo mismo, te decepcionan con acciones que hacen luego que actúan de una manera.
y se expresan de otra. Más adelante no tiene que ser necesariamente. ¿Qué pasa? Que pierdes tiempo en eso, es triste. Es como pasa que, discúlpame, algunas personas que te alaban en redes sociales y cuando las conoces ni siquiera te saludan. O cuando coincides en un evento, ni siquiera te dan los buenos días y yo digo, pero eres una cosa en redes sociales y otra personalmente, no es posible. Es que lo de Puede redes sociales suceder, tiene tema puede suceder. para 3 programas más. Sí. También tiene que ver con que yo soy muy expresiva. Y Eso si te yo no te desajusta, conozco a ti eso te personalmente, pero he desajusta. interactuado contigo en Facebook y te digo, oye, qué bien eso, cuando yo te vea me parece que te conozco de toda la vida y te saludo. Sí. No puede ser que te pase por el lado así, que medio mirando. No. O personas que dicen que te quieren y hablan mal de ella contigo. Exacto. Y luego van Exacto. y le dicen a ella lo mismo y hablan mal de ti con ella. Pero ya y tú lo siempre dijiste. te enteras. Tú dijiste, en las redes sociales no me está mirando el rostro. Es decir, la gente se siente de una manera ahí y cuando te tiene frente a frente es otra cuestión. ¿Tú querías añadir algo? No, estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Cómo podemos hacer, que es mi preocupación, desde el punto de vista de sociedad, de los pequeños espacios que nos tocan en la familia, en el barrio, en el trabajo, digamos, reducir ese tanto de hipocresía que a veces llamamos educación, o sea, por ser un poquito más auténticos, porque además no estamos haciendo un programa para amparar la hipocresía, sino justamente para criticarla y para analizar qué es lo que nos lleva a eso a veces, cómo podemos reducir eso, esa cuota, esa dosis, porque yo creo que todo el mundo se sentiría un poquito mejor siendo más auténtico, sin herir a los demás. ¿Piensan en eso? Seguramente. Es lo que te decía en uno de los cortes, que hay que rodearse de personas con las que uno pueda ser uno mismo, que uno no necesite ponerse máscaras, que uno no necesite engañar para lograr llegar a un punto. No, las personas que te rodean, así como tú decías, sea una, pero que sea sincera, que te permita ser tú y que esa persona pueda ser él o ella contigo. Creo que eso es fundamental. Yo lo que le enseño a mi hijo es todo el tiempo, trata de ser siempre buena persona, sin dañar a los demás. Si cada uno hacemos nuestro pedacito y le decimos a nuestros hijos eso, yo creo que el mundo sería mejor. Es muy difícil que se acabe la hipocresía porque existe desde tiempos inmemoriales. Fíjate, eso es casi que imposible. Pero yo creo que a nivel personal se puede hacer un poquito más. Esto que dices es muy importante, ¿sabes? No es solo rodearte de las personas correctas, sino tratar de ser esa persona correcta. Y eso es una cosa en la que hay que trabajar constantemente. Predicar con el ejemplo, ¿no? Exacto. Ninguno está exento de ser hipócrita en algún momento. Es simplemente tener la valentía suficiente o la autocrítica para reconocerlo y para decir, no es este camino. Hay que ser asertivo. De hecho, quedan invitadas para otros temas, así que no se van a escapar tan fácil de nuestro abrazo comunicativo. Gracias a ustedes por el momento, gracias también por esas nobles opiniones. A ustedes muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal y recuerde bien que en la confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.